Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, queridos demoledores y queridas demoledoras. Comenzamos una vez más demoliendo mitos de la política en vivo a las 5:14 de la tarde aquí por Bogotá, donde, por cierto, en apenas 2 horas vamos a comenzar el encuentro demoledor con los seguidores y las seguidoras del canal aquí en Bogotá. Así que hoy realizamos la transmisión e inmediatamente abandonamos este lugar de camino hacia nuestro encuentro con los demoledores y las demoledoras de aquí de Colombia. No lo desaprovechen. Pero en este momento estamos aquí, aparecemos aquí y por eso hoy vamos a presentar en esta transmisión lo sucedido hace apenas 2 días en la televisión pública alemana, cuando un grupo de periodistas alemanes realizó un reportaje sobre la situación en Mariupol, más concretamente sobre la reconstrucción de Mariupol. Ese reportaje apareció en la televisión pública alemana en vivo y generó muchísimo revuelo, además de situaciones verdaderamente dantescas, tragicómicas. Ya vamos a presentarlo en detalle, pero bueno, tanto revuelo generó que incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania realizó una queja formal por la televisación de ese reportaje, por la transmisión de ese reportaje. Así que en la transmisión de hoy, queridos demoledores y queridas demoledoras, vamos a realizar un análisis de ese reportaje, en parte por todas estas situaciones verdaderamente desopilantes y por todas las reacciones, pero por sobre todas las cosas, porque de alguna manera ese reportaje representa la demostración de, en primer lugar, la existencia de una narrativa hegemónica en los medios occidentales completamente alienada, completamente alejada de la realidad. En segundo lugar, ese reportaje representa una demostración de los enormes esfuerzos de todos los periodistas y de la televisión pública alemana por presentar esa narrativa y cómo esa narrativa, frente a una situación innegable, un reportaje en vivo, colisiona con la realidad, colisiona con los hechos, a pesar de los esfuerzos denodados por perseverar en esa narrativa, por el mantenimiento de esa narrativa. Y en tercer lugar, queridos demoledores y demoledoras, también representa una demostración de cómo muchos de los periodistas de los medios occidentales verdaderamente metabolizaron este relato, esta narrativa. Ellos aparecen convencidos de todos estos cuentos, de todas estas cantinelas, y cuando de repente presencian la realidad, aparecen verdaderamente sorprendidos, ¿sí? Así que vamos a presentar esto y, si podemos, con el tiempo también vamos a presentar algo relativo a el frente de batalla y más particularmente en lo relativo a la batalla por Avdiivka. Ayer, demoledores y demoledoras seguramente lo recordarán, realizamos después de bastante tiempo nuevamente un análisis militar, exclusivamente militar, de lo sucedido en Avdiivka, tanto en los últimos meses como en los últimos días, porque presenciamos verdaderamente hechos trascendentales, al punto de que nosotros aquí en la transmisión de ayer los caracterizamos como decisorios, en el sentido de que los avances rusos llevados a cabo hace 2 días y recién geodocumentados, georreferenciados el día de ayer, de hecho presentábamos las primeras evidencias de esos avances, bueno, ese avance va a determinar la toma de Avdiivka de aquí a poco, y ayer presentábamos el porqué, a pesar de que esos avances puedan aparecer pequeños, puedan aparecer relativamente secundarios. Bueno, ayer presentábamos
el por qué. También realizábamos un análisis de los próximos pasos de esa batalla y hoy mismo, demoledores y demoledoras, comenzaron a aparecer las primeras pruebas de que estábamos realizando el análisis correcto, porque ya comenzaron a aparecer los primeros videos de geolocalizados de ataques exactamente donde nosotros vaticinamos que comenzarían los próximos avances rusos y los próximos intentos de defensa de los ucranianos. Si podemos, hoy presentamos eso también. Si no, lo presentamos mañana. En la charla con Fernando Moragón. El mañana, por cierto, vamos a recomenzar con Fernando las charlas y, por cierto, la próxima semana, ya de vuelta en Berlín, recomenzamos las charlas en su conjunto con invitados mucho más allá de los habituales, sino nuevos invitados, inclusive ya determinamos la fecha para varias de las entrevistas de la próxima semana, así que atentos y atentas, queridos demoledores. Por cierto, por ahí algún distraído, Ángel Pava, uy, ¿dónde en Bogotá voy? Bueno, Ángel, la información aparece en la pestaña de comunidad. De cualquier manera, si querés, te ayudamos a recordarlo. El lugar básicamente de nuestro encuentro aparece en la ciudad de Bogotá, en el café llamado Trementina Artes, en carrera 24, número 3742. Aquí en Bogotá, todo el mundo súper invitado. Bueno, a lo nuestro, demoledores y demoledoras, comencemos por aquí. Esta entrevista, si bien apareció en la televisión pública alemana, no apareció en YouTube. Por política de los medios alemanes, no siempre presentan sus contenidos exclusivos en YouTube. Por ende, no podemos realizar una traducción con los subtítulos automáticos de YouTube. Además, los subtítulos del alemán al español, por lo general, en YouTube cometen muchos errores. Así que la traducción la voy a realizar yo. De cualquier manera, simplemente aquí aparece una charla de dos reporteros de alrededor de 10 minutos. No van a aparecer problemas, solo como referencia a este medio, ZDF, llamado en alemán, o ZDF, el canal 2. Bueno, en Alemania, como en muchos países europeos, los principales medios de comunicación y en particular las principales cadenas televisivas representan empresas estatales, aparecen en poder del Estado, en posesión del Estado, em, como también, por ejemplo, en Italia con la RAI, en España con TVE y, bueno, en Francia con France 24, algo bien distinto a lo sucedido en el mapa mediático latinoamericano con medios mayormente o casi exclusivamente privados. ¿Por qué Alemania representa dentro de este mapa mediático algo excepcional? Bueno, porque casi que el común de los alemanes no frecuenta los medios privados para la información, ¿sí? Para recoger informaciones, para parecer informados casi exclusivamente el alemán promedio, el alemán de a pie, la alemana de a pie, básicamente todos los días a eso de las 8 de la noche, frente al televisor presencia las noticias del canal 1 estatal o el canal 2 estatal y básicamente esa emisión de noticias, ese noticiario, ese noticioso, determina la visión del mundo de todos los alemanes sobre cualquier tema político, a menos que alguien aparezca súper interesado en la política y quiera realizar la lectura de muchos medios. Bueno, lo presentado en las noticias de la televisión pública determina la cabeza del común de los alemanes. Así de sencillo, mucho más que la BBC en Reino Unido, también un medio público, mucho más que televisión española en España, ¿no? Dentro de todo, tanto TV como la RAI, como BBC, como France 24 aparecen como uno de muchos canales, ¿sí? Y la gente, bueno, va recogiendo pedacitos de información de distintos lados, lamentablemente todos esos pedacitos coherentes con esta narrativa hegemónica existente, pero bueno, por lo menos aparecen múltiples voces. Bueno, en Alemania no. Esto, lo que aparece acá, determina la visión del alemán promedio, de ahí la importancia de esto y de ahí las repercusiones de esto.
Vamos a presentar aquí el video y ustedes me ayudan, demoledores y demoledoras, en el caso de algún problema técnico con los volúmenes, si de repente mi voz muy baja o algún problema. Bueno, ustedes me ayudan con el anuncio desde ahí. Comencemos. In den ersten Kriegsmonaten hieß es, dass die Stadt fast vollständig zerstört wurde. Wie ist dein Eindruck heute? Bueno, comienza la entrevista, ¿sí? Comienza la entrevista con una pregunta ya bastante sesgada. Nos presentamos, sí, todo bien. Quiero el ok de ustedes, demoledores y demoledoras, de que por aquí todo bien, por favor. No queremos cometer un error y presentar esto durante varios minutos y que no aparezca el audio como alguna vez. Por ahí todo bien, ¿verdad? Excelente, ahí la confirmación. Esto es una comunidad, queridos demoledores y demoledoras. Esto, el canal lo realizamos entre todos, así que ustedes me ayudan de ahí, de esta manera. Mil gracias. Bueno, una vez más. In den ersten Kriegsmonaten hieß es, dass die Stadt fast vollständig zerstört wurde. Wie ist dein Eindruck heute? Este señor, este reportero, representa el em, periodista de la televisión pública alemana destinado a Moscú. Básicamente su trabajo aparece en Moscú y desde ahí presenta reportes de la situación en Rusia. Finalmente, a pesar de las amenazas, Rusia convalidó la presencia de reporteros extranjeros de países patrocinando a Ucrania, después de algunas amenazas de que los corresponsales de los medios extranjeros deberían abandonar Rusia. Finalmente, Rusia convalidó esto, a diferencia de Europa, ¿sí? Donde los reporteros de RT no pueden realizar su trabajo. Bueno, este señor representa el corresponsal de la televisión pública alemana en Moscú y para esta entrevista básicamente realizó un viaje desde Moscú a Mariupol para presentar la situación. Y comienza la señora con la pregunta, la presentadora comienza con la siguiente pregunta. Según los reportes recibidos, la ciudad de Mariupol está totalmente destruida. ¿Cómo ves la situación ahí? Y de manera nada casual, comienzan la charla delante de una alambrada de púas y atrás algo así como ruinas, aunque no aparecen muy claras. Bueno, esa es la escenificación, ¿sí? En lugar, él podría haber comenzado la entrevista desde una calle con gente, o desde un café, o desde la casa de gobierno. No, lo comenzó desde un lugar con una alambrada de púas y con ruinas en esta ciudad. Y la pregunta, naturalmente, ay, ¿cuán destruido aparece Mariupol según nuestros reportes? Completamente destruido. Y aquí responde el señor ya con un... ya como mordiendo el labio inferior, como con temor a lo que va a responder después de lo visto por ahí en Mariupol. Also ich sehe hier sehr viel Zerstörung. Man kann das vielleicht sehen. Wir stehen hier mitten im Zentrum von Mariupol. Hinter mir. Bueno, yo aquí veo mucha destrucción, ya quizás ustedes lo pueden ver, estamos en el centro de Mariupol, detrás mío. Sind die zerschossenen Trümmer eines Einkaufszentrums. Detrás mío están los restos de un centro comercial destruido. Und sowas sieht man hier sehr viel in der Stadt. Schätzungen reden davon, y esto se ve mucho aquí en la ciudad. Bueno, lógicamente, una ciudad en la cual fueron protagonizados combates encarnizados a todo nada entre las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas. El nombre de este señor, Armin Köpa, y ahí abajo en Mariupol, ¿sí? Vamos a presentar toda la entrevista, los 10 minutos. Sí, vamos a presentarla toda, no solamente las partes más significativas, sino toda para generar un contexto. Sei etwa 2/3 zerstört worden. Wir sehen aber auch sehr viel Wiederaufbau. Es werden Según las encuestas, 2/3 de la ciudad fueron completamente destruidas. Hasta acá la narrativa. Lo de los 2/3 destruidos seguramente es cierto, lo lógico, pero todo esto en el contexto de la narrativa, de la destrucción rusa de Mariupol. Pero ahora comienza. Sin embargo, también vemos mucha reconstrucción. Straßen, Schulen, Wohnblöcke, ganze Wohnviertel.
calles, escuelas, manzanas enteras, Viertel wieder aufgebaut. barrios enteros completamente reconstruidos, Das geht sehr schnell. Ich möchte mal vorneweg geben, todo a muy rápida velocidad. Ya comienza a colisionar su visión de las cosas y a pesar de la escenificación y de la realidad de la destrucción de Mariupol en el contexto de los combates acaecidos en esa ciudad, bueno, ya cuando comienza a presentar lo visto por él, ya ahí comienza a colisionar su visión de la realidad con el relato. Y entonces, ya inmediatamente a partir de ahora, las aclaraciones. Mariupol ist kein Ort für einfache und klare Antworten. Quiero hacer una aclaración, el señor este. Mariupol no es un lugar de respuestas fáciles o de blancos o negros. Auch ich kann jetzt hier nur meine Eindrücke sammeln und schildern. Ich kann jetzt in den wenigen Yo mismo puedo solamente presentar mi propia visión y lo que veo acá. Y eso no debe ser necesariamente la realidad, ¿no? Tagen, wir sind seit vergangener Woche Mittwoch hier, auch für mich selbst kein vollständiges Estamos aquí desde el miércoles pasado, desde hace unas semanas, y aún para mí no puedo generar un cuadro verdaderamente completo de la situación. Mientras tanto, acompañan las imágenes con la ciudad completamente destruida, una vez más, 2/3 de la ciudad completamente destruida durante la guerra, hace un año, ¿no? Y ahora la aclaración, y al lado la aclaración de, bueno, mucha reconstrucción, pero esa es mi visión personal. Cuidado que quizás no, quizás detrás de las cosas reconstruidas, todo roto, todo destruido por los malvados rusos. Bild hier finden und geschweige denn kann ich das vollständig vermitteln. Das möchte ich irgendwie vorneweg geben. Das sind irgendwie nur Momentaufnahmen und Eindrücke, was ich hier schildern kann. Lo que puedo presentar aquí son solamente las cosas que yo vi y eso son impresiones de mi parte, mientras lo acompañan con el alambre de púa de fondo y las imágenes de atrás, pero hecha la aclaración, ¿no? Pobre muchacho en un compromiso metido, porque el tipo presenta la situación de reconstrucción y mientras tanto las preguntas para machacar con el relato, ¿no? Absolut, aber diese Eindrücke sind wahnsinnig wichtig, denn das ist ja eigentlich mal das Mindeste, was man aus der Stadt hören kann. Sí, sí, claro, te entendemos, pero esas impresiones tuyas son lo mínimo que podemos recibir o recoger de la situación de la ciudad, así que son muy importantes tus impresiones. Ansätzen hast du die Frage von Gamer96 schon beantwortet, eben inwieweit Mariupol wieder aufgebaut ist. Du bist ja Bueno, unser ya respondiste la pregunta de uno de nuestros usuarios, JP25, bueno, estos usuarios, estos nombres de usuario de la gente en los chats, ya la respondiste, la pregunta respecto a la situación de destrucción de Mariupol, pero ZDF-Korrespondent in Moskau. War das denn kompliziert, nach Mariupol zu reisen? Und daran Pero queríamos saber ahora si como corresponsal de CDF, de la televisión pública en Alemania, te fue difícil llegar a Mariupol. schließt sich noch eine Frage von Marc an. Er möchte gerne wissen, konnte sich das Team Y aquí otra frei pregunta, bewegen? de nuestros seguidores. Esto supuestamente con preguntas de seguidores en vivo. Yo participé en 700 millones de programas de televisión. Ninguna de las preguntas puestas al aire en realidad representan preguntas surgidas del vivo, del chat o de los seguidores. No podría la producción recoger preguntas y presentarlas ahí en vivo. Entonces, en el mejor de los casos, determinan un grupo, determinan qué preguntas van a recoger de los comentarios de los usuarios, de los seguidores del canal, de las preguntas hechas con anterioridad. Es en el mejor de los casos, alguna vez visto eso, pero en la gran mayoría, todas esas preguntas de Carlos235, el usuario, o sí, Magdalena532, una usuaria de nuestro chat, una de nuestros seguidores, todo mentira, pero en realidad preguntas de ellos. Pero bueno, la pregunta de la señora, una vez más, esto de, bueno, ¿cuán difícil la llegada para un corresponsal de la televisión pública alemana a Mariupol, desde Moscú a Mariupol?
und mit den Menschen sprechen oder war das alles nur in Anführungszeichen unter russischer Führung? Y según esta usuaria, queremos también la pregunta, queremos que también que nos diga, según una usuaria con un nombre ahí medio raro, queremos que nos diga si te fue posible también llegar a la gente y hablar con ella en el lugar. Also wir sind völlig unabhängig, alleine unser ZDF-Team mit dem Auto aus Moskau über Rostov am Don haben wir die Grenze zur Ukraine überquert. Bueno, nosotros vinimos de manera completamente independiente y autónoma a a Mariupol con nuestro automóvil, manejando, conduciendo a través de la ciudad de Rostov del Don, ahí Und sind nach a la izquierda el mapa del largo camino recorrido. Mariupol gefahren. Dafür brauchten wir Einreisepapiere, die haben wir von russischer Seite erhalten. Para eso necesitamos permisos de viaje y los recibimos de las autoridades rusas sin problemas. Ich möchte ganz deutlich machen, dass das nicht heißt, dass wir diese Besatzung von Russland anerkennen. Quiero dejar bien claro que a pesar de que recibimos la autorización para el viaje, no ellos en particular, sino cualquier persona proveniente de la Rusia continental a los territorios anexionados debe naturalmente realizar un trámite para solicitar el permiso, el acceso, bueno, sin problemas el trámite, y él entonces machaca ahí. Quiero dejar bien en claro que a pesar de que tuvimos que hacer este trámite, esto de ninguna manera significa que nosotros reconozcamos la anexión de Rusia de estos territorios. Bueno, él en un medio occidental, bueno, quiere establecer eso. Si presentaran esto así, si presentaran esto por lo menos con honestidad intelectual, todo bien, bueno, presentan la mirada occidental, atlantista de las cosas, pero el problema las mentiras. Bueno, el resto del relato del viaje de este señor. Ich denke aber, dass es wichtig ist, sich ein Bild vor Ort zu machen. Und wenn wir die Gelegenheit haben, dann sollten wir das tun. No reconocemos la anexión, pero creíamos que era importante hacernos un cuadro de lo que está sucediendo en Mariupol y entonces teníamos que hacerlo. Ich halte das persönlich für wichtig, dass man von einem Krieg von beiden Seiten berichtet, wenn das denn geht. Und gerade wie wir Yo considero personalmente importante que en las guerras tenemos que escuchar las versiones de las dos partes. El empleo de este señor en peligro, el empleo de este señor en peligro por la obviedad que en un contexto de una guerra deberían presentar ambas campanas, ambas visiones, algo ficticio. Recuerden que, una vez más, todos los medios rusos en Occidente, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, aparecen completamente prohibidos, aparecen cancelados, y quienes presentaban una visión crítica en los medios occidentales, como la nuestra, bueno, desaparecieron, o mejor dicho, fueron desaparecidos por la censura, como fuimos desaparecidos nosotros, con las excepciones, las muy encomiables excepciones, como por ejemplo Negocios Televisión, ¿sí? De los demás medios de comunicación, cualquier voz crítica fue desaparecida, como fuimos desaparecidos nosotros. Así que este señor aquí con esta versión de que quiere presentar las dos campanas, pero bastante temeroso de lo que va a presentar. das hier heute Abend machen, dass Anne aus der Ukraine berichtet und ich aus dem von Russland besetzten Teil der Ukraine, dann haben ja die Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance, sich ihr Bild zu machen. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe. Creo que es nuestra tarea que los espectadores puedan escuchar lo que vemos nosotros aquí en directo y que ellos mismos se hagan su propia imagen a partir de esto, de este reportaje en vivo. Bueno, muy bien. Ojalá todos los medios alemanes acompañaran esta línea. Lamentablemente no la acompañan. Auf die Frage aus dem Chat, ja, wir können uns hier frei bewegen.
Wir haben die Einreisepapiere, wir werden aber Con respecto a la pregunta de la usuaria en el chat, sí, nos podemos mover aquí libremente, tenemos los papeles recibidos por las autoridades rusas y nos movemos libremente sin ningún problema. nicht überwacht, zumindest bekomme ich das nicht mit. Wir können uns in der Stadt bewegen, können auch Menschen ansprechen. Nos movemos en la ciudad sin ningún problema, no nos están siguiendo, no nos vigilan, o por lo menos no es nuestra impresión que nos estén vigilando y podemos hablar libremente con la gente, ¿no? Ya otro estallido, otra explosión del relato, esto de la persecución, la ausencia de libertades, el monitoreo permanente de los medios de comunicación. Bueno, los corresponsales alemanes en Rusia básicamente recorrieron media Rusia para realizar un reportaje en la televisión y recorren la ciudad y charlotean con la gente sin ningún problema. A la izquierda ahí aparecen las imágenes del viaje. Also wir haben da eigentlich keine Einschränkungen. En realidad no tenemos ninguna limitación para hacer nuestro trabajo aquí. Du sagst, du kannst die Menschen ansprechen. Wer lebt denn noch in Mariupol? Und waren die Menschen bereit dafür? Waren die offen dafür, mit euch zu sprechen? Nos decís que podés hablar con la gente, pero ¿quién vive todavía en Mariupol? ¿Y estaban dispuestos, abiertos a hablar con vos? Vos de la televisión alemana, ¿no? Also diese Stadt hatte bei Kriegsbeginn, ich glaube, etwa 450.000 Einwohner. Esta ciudad tenía más o menos en el inicio de la guerra alrededor de 450.000 habitantes. Das ganz schwer sagen, es gibt keine offiziellen Zahlen. Offizielle Zahlen sprechen von 20.000 bis 80.000 Todesopfern. No podemos saber las víctimas, la cantidad de gente muerta verídicamente, con certeza. Según las cifras oficiales o las cifras extraoficiales, habrían contabilizado en la ciudad entre 20.000 y 80.000 víctimas fatales. In dieser Stadt, man sagt, dass etwa ein Drittel noch hier ist. Se dice que todavía un tercio de la población original todavía está en la ciudad. Entonces, la información del señor, antes de la guerra, 450.000 personas, la cantidad de muertos insondable, pero de acuerdo a las estimaciones, entre 20.000 y 80.000 personas muertas, y en el presente, aparentemente sin cifras oficiales, alrededor de un tercio de la población original todavía en Mariupol. Un tercio de 450.000. Me ayudarán los demoledores y las demoledoras. ¿Cuánto? 120.000 personas, más o menos, 115.000 personas, no, un poquito más. No, 150.000, un tercio, exactamente. 150.000, un tercio de personas en la ciudad en el presente. Die hier sind, die sprechen, mit denen können wir problemlos sprechen. Mariupol, keine Geisterstadt, das möchte ich ganz klar sagen. Man sieht de esas personas, de ese tercio de personas todavía, de ese tercio de la población anterior de Mariupol, aún residente en Mariupol, la gente habla con nosotros sin ningún problema, podemos acceder a esa gente sin ningún inconveniente y tengo que decirlo, Mariupol no es de ningún modo una ciudad fantasma. sieht hier Leute auf der Straße, die führen hier ihr Leben. Und Hay gente en las calles, hacen su vida normalmente. die sind offen. Ich habe jetzt eigentlich da keine Vorbehalte gespürt. Diejenigen, die wir La gente es abierta, habla con nosotros, no sentí en ningún momento reticencia de la gente a hablar con nosotros como reporteros alemanes. angesprochen haben, die haben auch mit uns gesprochen. Es gibt eine Frage. A los que les hablamos nos respondieron sin ningún problema. Von Cremeschnitzel aus dem Chat. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Ich möchte sie dir trotzdem gerne stellen. Hay una nueva pregunta en el chat de un usuario llamado Kremschnitzel, algo así como milanesa de Kremlin, el nombre del usuario, muy probablemente inventado por la producción de ZDF de este canal. Y ahí comienza con la pregunta. Er fragt, wie stehen die jungen Leute zur Besatzung? Sind die eher pro-russisch oder eher pro-westlich?
¿qué posición tienen las personas ahí? ¿Son más bien prorrusos o prooccidentales? Eh, las preguntas, mamita. Por cierto, ya la sola formulación de la pregunta, en lugar de prorrusos o proucranianos, ya directamente la forma de formulación de la pregunta de alguna manera desenmascara la razón del conflicto y la posición imperialista de Occidente, de la OTAN, ¿sí? Ahí supuestamente pueden aparecer a favor de Rusia o a favor de Occidente, no de Ucrania. Yo recuerdo que formalmente comenzó una guerra entre Rusia y Ucrania. Nosotros los analistas, claro, podemos establecer el foco en las causas, podemos establecer que en realidad la guerra aparece en Ucrania, pero representa una guerra entre Rusia y la OTAN, bueno, pero eso nosotros lo determinamos a partir de un análisis crítico. Acá ella sin querer regurgita una verdad grande como una casa sin quererlo en la pregunta de ¿la gente está a favor de Rusia o de Occidente? Y va a responder ahora nuestro amigo desde Mariupol, bajo el título, por cierto, abajo. Qué bárbaro. Como si no alcanzase. La escenificación con el alambre de púa, las imágenes de la ciudad destruida durante los enfrentamientos el año pasado. Ahora como título, catástrofe abajo, gigante ahí, Unter russischer Besatzung en alemán, bajo ocupación rusa, ¿sí? Ese el título. Wie gesagt, ich kann nur meine Eindrücke wiedergeben. Ich kann nicht. Una vez más, solo puedo decir lo que yo veo, pobre, no puede más con las excusas este muchacho, la cara de malestar, de responder todas estas cosas en abierta disonancia con el relato oficial. Mit jedem Bürger in dieser Stadt sprechen und wahrscheinlich ist es so, dass die Yo no puedo hablar con todos los ciudadanos de esta ciudad y probablemente es así la situación, de modo que, o probablemente suceda que offen mit uns sprechen, eher die sind, die pro-russisch sind. Probablemente la situación sea una situación en la cual los que hablan con nosotros sean justo los prorrusos. Wenn es noch Menschen in dieser Stadt gibt, die pro-westlich sind, dann sind Si hay gente en esta ciudad que son pro-occidentales o que están a favor de Occidente, die wahrscheinlich sehr viel zurückhaltender und fürchten möglicherweise auch Repressalien mit uns. probablemente sean mucho más introvertidos, mucho más recatados y probablemente teman represalias. Bueno, todo lo de probablemente una suposición de él. Lo que está respondiendo el señor lo que está respondiendo Armin Köpa en lo relativo a la posición de los ciudadanos y las ciudadanas en Mariupol, básicamente determina que la gente con la cual él pudo charlotear, con la cual pudo establecer una conversación ante la cual él pudo realizar la pregunta, vos a favor de quién apareces, todos ellos respondieron a favor de Rusia. Después comienza él con las suposiciones. Probablemente los que no quieran una conversación, probablemente hayan abandonado la ciudad y yo solo puedo presentar lo que vi. Intentos para el mantenimiento de este castillo de naipes del relato frente a el hecho concreto reportado por este señor, lo visto por él. Bueno, estableció la comunicación con muchas personas y todas aparecían a favor de Rusia. Zu sprechen. Also mein Eindruck ist, dass die hier geblieben sind, die jetzt noch da sind, die sind wahrscheinlich mehrheitlich pro-russisch. Bueno, mi impresión es que los que se quedaron en la ciudad son probablemente mayoritariamente prorrusos. La cara del tipo, pobrecito. Pobre porque en última instancia básicamente está realizando un trabajo periodístico más o menos serio con el reporte de las cosas vistas, con un intento ahí de contextualizarlo, pero el empleo de este muchacho en duda ahora. Diré, así de sencillo. Puede que esto para
los demoledores y las demoledoras en América Latina o quizás fuera del ámbito de los medios, incluso cuando yo charloteo con amigos alemanes y los participo de lo sucedido en nuestro caso con la censura a nuestra voz en la televisión pública alemana, a muchos otros muy conocidos analistas, no voy a naturalmente presentar sus nombres por una cuestión de respeto profesional, cuando también los participo, amigos alemanes, cuando los participo de las cosas escuchadas de muchos amigos nuestros en los medios de comunicación en Alemania, en particular de la Deutsche Welle, y nos enteran de la terrible censura al punto de la existencia de palabras censuradas, no ya ideas o no pueden presentar tal tema, no pueden realizar un análisis crítico de la OTAN, no. Algunas palabras aparecen censuradas, ¿sí? No pueden vocalizar determinadas palabras, ¿sí? Bajo pena de despido. Es así la situación en los medios occidentales, por lo menos en Europa, demoledores y demoledoras. Por eso machaco con esto y lo remacho una vez más, porque quizás para algunos pueda parecer exagerado mi caracterización de este muchacho aquí, temeroso de la pérdida de su empleo, pero no, esto así. eh, el empleo de este señor después de esto aparece en peligro. Wir haben es ja vorhin gesagt, die Stadt wurde weitgehend zerstört. Man stellt sich natürlich die Frage, die Wirtschaft lag ja dann auch brach natürlich. Wo schlafen diese Menschen? Wo arbeiten sie? Wie leben sie? Retrocedo una vez un segundo Weitgehend para zerstört. Man stellt sich Blieben sind, die jetzt noch da sind, die retrocedo un sind segundito wahrscheinlich porque no mehrheitlich acompañé la prorussisch. pregunta. Ahora. Wir haben es ja vorhin gesagt, die Stadt wurde weitgehend zerstört. Man stellt sich natürlich die Frage, die Wirtschaft lag ja dann auch brach natürlich. Wo schlafen diese Menschen? Wo arbeiten sie? Wie leben sie? Icke fragt auf YouTube, wie ist die humanitäre Krise dort mittlerweile zu bewerten? Wir müssen Nos dijiste que la ciudad había sido destruida durante la guerra casi en su totalidad, naturalmente la economía también. Entonces, ¿dónde duerme esta gente? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? Y un usuario del chat nos pregunta, ¿cómo es la situación de crisis humanitaria? Ya determiné que todas las preguntas supuestamente del chat, todas mentiras, en realidad todas hechas por ellos. Primero, esto de dónde duerme la gente, dónde trabaja, eso responde, en parte responde al relato de la destrucción rusa de todos los territorios tomados por Rusia, la desolación y el inicio del infierno en la tierra en esos territorios y el Armagedón, y no la reconstrucción después de años de guerra y, por cierto, de ataques de infantería, ataques de obuses mayoritariamente ucranianos y de artillería ucraniana contra población civil durante años. Entonces, una vez terminada la guerra en estos territorios, la gente recomienza su vida y la gente aparece feliz de recomenzar su vida, aparece feliz de poder comenzar su vida en una ciudad fuera de la guerra, ¿sí? En una situación convencional y no en una situación de guerra. Entonces, por un lado, este relato, pero también este desconocimiento, esto de dónde duerme la gente, en sus casas, idiotas, ¿dónde si no? Bueno, ¿dónde duerme la gente? Y después la pregunta, supuestamente de un usuario del chat, pero mentira, básicamente presentan como preguntas de usuario del chat, de un chat, las preguntas más radicales, esto de cómo es la situación de crisis humanitaria. El tipo hasta ahora, el reportero hasta ahora no en ningún momento presentó la situación de una crisis humanitaria o realizó una referencia a una crisis humanitaria, pero ya quiere, ¿no? Metida ahí la cuña de, ay, ¿qué tal la situación de la crisis humanitaria? wir uns das vorstellen. Also wie schon gesagt, es ist keine Geisterstadt, diese Stadt funktioniert. Es gibt Bueno, como ya dije, esta no es una ciudad fantasma. Esta ciudad está en funcionamiento. Elektrizität, es gibt Heizung, es gibt fließendes Wasser. Hay electricidad, hay calefacción, hay agua corriente,
agua corriente caliente, ¿no? Internet, WLAN, das ist alles da. Die Menschen führen hier ihr Leben. Internet, Wi-Fi, la gente hace su vida normalmente. Es sind Geschäfte geöffnet, Restaurants und so weiter. Los negocios están abiertos, los restaurantes también y todo así. Große Fabriken gibt es nicht, am Hafen passiert auch nicht viel. Grandes fábricas no hay y en el puerto tampoco hay mucha actividad. Bueno, lo lógico, después de la destrucción total, la recomposición del tejido productivo con naturalmente cierto margen de tiempo necesario, pero la ciudad en funcionamiento. Insgesamt ist mein Eindruck, oder Zahlen sagen das auch, 80-90% der Budgets dieser 4 besetzten Regionen in der Ukraine. Es mi impresión, y de hecho los números también, las cifras también lo documentan, entre 80 y el 90% de los presupuestos de las provincias o los oblasts ocupados por Rusia, Also durch Russland besetzte Regionen. Das sind Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia. hay los nombres, ¿no? Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Da sind etwa 80-90% des Budgets kommen von Russland. Also Entre el 80 y el 90% de los presupuestos vienen de Rusia. Bueno, lógico, lógico. En una ciudad, en territorios destruidos, que en realidad qué bueno que Rusia realice inversiones y la capacidad recaudatoria de los gobiernos de esas provincias representa o genera solamente entre el 10 y el 20% de sus ingresos, todo el resto inversión rusa en la reconstrucción. Russland pumpt hier sehr viel Geld hinein. Man sagt im vergangenen Jahr, Rusia está inyectando muchísimo dinero en todas estas áreas. waren das etwa 6 Milliarden $. Se dice que alrededor de 6.000 millones de dólares en los últimos meses. La cara del tipo, pobre. Por un lado, lo presenta en tono denunciatorio, pero por otro lado a la vez con incomodidad, como, uy, sí, los rusos están generando una reconstrucción de todo esto. Peligro de destrucción de nuestro relato, ¿no? Und wie russisch ist Mariupol mittlerweile? Also ich denke an Schulen, an Kulturbetriebe. Wie ist das? ¿Y cuán rusa, la pregunta de la señora, y cuán rusa es Mariupol? Pienso en las escuelas, en las instituciones culturales. Also in Mariupol war und ist die vorherrschende Sprache Russisch. Das war auch vor dem Krieg so. Bueno, en Mariupol el idioma dominante por completo es el ruso y era el ruso también antes de la invasión rusa. Uns erzählen Menschen, wir haben zum Beispiel am Theater gedreht, dieses Theater wurde ja komplett zerstört, wir haben da mit Schauspielern gesprochen und so, die erzählen uns, dass sie eben in den letzten Jahren gar nicht Russisch spielen durften. Jetzt spielen sie wieder Russisch. Das sind Y pudimos hablar con gente, pudimos hablar, por ejemplo, con la compañía de actores del teatro, el cual fue totalmente destruido y posteriormente reconstruido por los rusos. Nos dicen que pueden hacer obras nuevamente en ruso y que antes de la invasión rusa, el idioma ruso, las obras en idioma ruso, habían sido prohibidas por el gobierno ucraniano. Increíble, con la pregunta quería, de alguna manera, machacar con esto de la rusificación, la prohibición del ucraniano, y en realidad al revés. Los actores del teatro reconstruido por los rusos recuerdan que durante los años anteriores al inicio de la guerra, el gobierno de Ucrania había determinado la prohibición del uso del ruso en las obras teatrales. Ahora pueden otra vez, si quieren, realizar obras de teatro en ruso frente a una población mayoritariamente rusoparlante. sind natürlich auch Gründe für Menschen hier zu bleiben, wenn sie ihre Sprache weiter sprechen können und in ihrer Sprache arbeiten. Estas son naturalmente razones para que la gente se quede aquí si pueden trabajar en su propio idioma y hablar libremente su propio idioma. Weil die Mehrheit der Menschen war hier muttersprachlich Russisch und ist es immer noch. Porque la mayoría de las personas acá siempre habló como lengua materna el ruso antes y ahora también. Ich denke, das ist schwer zu sagen, wie russisch ist Mariupol. In den Schulen gibt es neue Bücher,
no puedo decir cuán rusa, no puedo responder cuán rusa es Mariupol. En la escuela hay nuevos libros de texto. Neue Lehrpläne, der Geschichtsunterricht, all das folgt jetzt natürlich der russischen Narration. Das ist Hay nuevos libros de texto, cambios en las currículas escolares y la clase de historia naturalmente sigue la narrativa rusa. Bastante lógico todos los cambios, ¿no? ganz klar. Aber Eso es claro. sind die Menschen hier, also ich spreche mit wenigen, die sich gegen Russland äußern. Pero debo decirlo una vez más, yo hablé en la calle con poca gente que se expresara en contra de Rusia. Bastante lógico que sí, bastante lógico que después de que Ucrania determinara la prohibición del ruso, el cambio de la currícula escolar, el cambio de los contenidos de las clases de historia, la prohibición del idioma ruso en las escuelas, bueno, que naturalmente ahora Rusia restablezca el idioma ruso como idioma en las escuelas, con una currícula y con libros de texto en ruso y con la historia contada por los rusos, bastante lógico, y según el propio, no recuerdo el nombre, Armin, si no recuerdo mal, bueno, él no pudo recoger testimonios de gente muy crítica de estos cambios en Mariupol. Ist natürlich auch möglicherweise irgendwie eine schwierige Situation für die Menschen vor Ort, sich dann irgendwie in eine andere Richtung zu äußern. Ich würde Y acá el comentario de la señora, sin la más mínima idea, pero bueno, ahí sosteniendo, ¿no?, el castillo de naipes del relato. Ay, sí, seguramente es muy difícil para la gente en Mariupol expresarse de otra manera distinta a esa. Según quién. Este señor recorrió las calles y en las preguntas durante una semana con la gente en la calle, con los artistas del teatro, con docentes, con distintas autoridades, con gente del común, y todos respondían eso. La idea de que los pro-ucranianos aparecen atemorizados, bueno, quizás represente la verdad o quizás no, pero en última instancia realiza una suposición. Lo visto por el señor lo está presentando bien claramente. gerne noch ein paar Fragen aus dem Chat abarbeiten. Daniel Un par de preguntas más del chat. Daniel, algo. fragt, sieht man viel Militär und militärische Checkpoints in der Stadt? Daniel, algo del chat, pregunta, ¿se ve mucha presencia militar y puntos de control militares en la ciudad? Ja, es ist sehr viel Militär in der Stadt. Es sind überall Checkpoints an den Zugangsstraßen zur Stadt. Also überhaupt in den besetzten Gebieten ist sehr viel russisches Militär. Sí, sí, se ven muchos militares y muchos puntos de control y en todas los territorios ocupados, así lo llama Armin, en todos los territorios ocupados hay mucha presencia militar. Bueno, claro, aparecen en guerra, obvio. Thomas möchte wissen, gibt es einen Das ist auch, Partisanen? was ich noch Ja. ergänzen könnte, es ist hier auch eine Ausgangssperre zum Beispiel ab 20 Uhr deutscher Zeit, 22 Uhr hier und dann übernimmt das Militär die Kontrolle über die Stadt. Hay una prohibición, de hecho, ahí interrumpiendo a la moderadora, de hecho, a partir de las 22 hay un toque de queda y a partir de las 22 comienza el control, llaman a la gente al retiro a sus casas y comienza un control militar. Lo lógico en una zona de guerra, no recuerdo la situación de las ciudades ucranianas en particular, seguramente cada una de ellas con una regulación distinta, pero muy probablemente en muchas de ellas con toque de queda por la noche, lo lógico en los países en guerra, ¿no? Bastante tarde, por cierto, el toque de queda a partir de las 10 de la noche. Und Thomas möchte wissen, gibt es ein Partisanennetz in der Stadt? Gibt es Widerstand? Y Tomás del chat nos pregunta, ¿hay una red de partisanos? ¿Hay resistencia? Unos partisanos como en los partisanos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La resistencia. El grado de delirio. Davon sehe ich nichts. Also ich weiß es nicht. De eso realmente no veo nada, realmente no lo sé. Con una cara de incomodidad del muchacho este. Mir gegenüber nicht in Erscheinung, ich sehe davon nichts.
No me pareció así, no veo nada de eso. ¿Cómo? Así comenzaba, ¿no? La introducción a esto, ¿no? Cómo machacan y machacan con ese relato de todas las cosas dichas por el reportero en el lugar, todas colisionan abiertamente, todas colisionan con ese relato demoníaco de la resistencia heroica frente a los ocupantes, a los orcos ocupantes, y el tipo responde, no, acá parece una ciudad en funcionamiento, la gente feliz, la mayoría a favor de Rusia, contentos de poder una vez más aparecer en la ciudad hablando su lengua materna, y no, pero ¿cómo no? Resistencia oculta, no, no, nada de eso. Jonathan möchte wissen, was haben die russischen Besatzer aus dem Theaterplatz gemacht, beziehungsweise was ist dort geplant? Acá pregunta otro usuario, ¿qué hicieron con el teatro? O qué fue planeado, qué planificaron, qué planearon con con ese teatro? Genau, das Theaterensemble, mit den Leuten haben wir gesprochen, die spielen zurzeit in der Philharmonie. Das Theater wird wieder Bueno, justamente con los actores del ensamble de teatro pudimos hablar. En este momento el ensamble está actuando, ¿no? Haciendo sus obras en la Filarmónica y el teatro está siendo reconstruido. aufgebaut. Das ist eine große Baustelle, soll, glaube ich, bis Ende des Jahres wieder aufgebaut werden. Es un gran, en este momento, un gran centro de obras y supuestamente para final de año va a estar terminada la reconstrucción del teatro. Recordarán, demoledores y demoledoras, seguramente, las imágenes del teatro destruido, de los enfrentamientos dentro del teatro, porque no comenzaron los bombardeos contra el teatro por amor a la destrucción del arte de los rusos, sino porque allí el batallón de Azov había establecido su cuartel general, entonces comenzaron primero los bombardeos y después comenzó un combate cuerpo a cuerpo, como en toda la ciudad de Mariupol, entre las fuerzas rusas entrando y realizando la limpieza, el peinado, como llaman a esas operaciones militares, de el centro de operaciones en el teatro, pero ahora en reconstrucción. Ronald fragt, was ist aus den Massengräbern vor der Stadt geworden, die damals auf den Satellitenbildern zu erkennen waren? Kannst du was dazu sagen? Por acá nos preguntan, ¿qué pasó con las tumbas masivas que se podían reconocer en las afueras de la ciudad a partir de las imágenes satelitales? Recuerdo una campaña con esas supuestas imágenes de afuera de la ciudad con tumbas masivas. Genau, ich kenne die Bilder auch von den Massengräbern aus Mariupol. Ich sehe hier am Stadtrand sehr viele, sehr große Friedhöfe mit sehr vielen neuen Gräbern. Sí, yo también conozco esas imágenes, las vi, las imágenes de satelitales de tumbas, fosas comunes, esa es la palabra, no tumbas masivas, es una traducción literal. La traducción correcta, fosas masivas, perdón, fosas comunes en las ciudades, conozco las imágenes, sí pude ver en las afueras muchísimos cementerios con muchas tumbas nuevas, ¿sí? Ya no fosas comunes, supuestamente para el entierro de civiles asesinados sin ninguna razón y sin ningún reconocimiento, sino cementerios con muchas tumbas nuevas, cementerios con tumbas individuales, identificadas las personas muertas en la guerra y enterradas en ese lugar. Bekommen die Leute in den besetzten Gebieten zum Beispiel Rente oder besser gesagt, welche Leistungen bekommen sie von den Russen, fragt Wolfgang. Acá Wolfgang nos pregunta, ¿reciben los rusos, reciben las personas dinero de Rusia, reciben rentas en el sentido de una jubilación o de una renta, una pensión? En algunos países hispanoparlantes también lo llaman pensión o jubilación. ¿Reciben eso de Rusia? Also sie bekommen russische Renten. Ich vermute mal, dass die auch ein bisschen höher sind, als sie das in der Ukraine sind, aber Sí, en el caso de los pensionados o de los jubilados, efectivamente reciben una pensión de Rusia y, si no recuerdo mal, es bastante mayor que la de Ucrania, que las, das weiß ich que las pensiones en Ucrania. Pensiones, por cierto, pagadas con el dinero europeo, ¿no? jetzt nicht genau, aber sie bekommen Rente. Mir sprach jetzt, ich habe mit einer Rentnerin vor ein paar Tagen gesprochen, die No sprach recuerdo exactamente cuánto, pero sí reciben los pensionados, los mayores, la gente mayor recibe una pensión. Hace unos días hablé con una señora mayor von 100, 150 Euro im Monat.
Y me habló de alrededor de 100, 150 euros mensuales, algo así como $200 mensuales, la jubilación mínima o la pensión mínima. Was sie jetzt vom russischen Staat als Rente bekommt. Insgesamt ist halt sehr auffällig, wie viel aufgebaut wird. Es werden neue Schulen gebaut. Eso es lo que recibe de las autoridades rusas. Realmente llama mucho la atención cuánto se reconstruye. Un poquito para atrás. Euro im Monat. Was sie jetzt vom russischen Staat als Rente bekommt. Insgesamt ist halt sehr auffällig, wie viel aufgebaut wird. Es werden neue Schulen gebaut. Es wurde uns ein topmodernes Krankenhaus vorgeführt. Llama mucho la atención cuánto se está reconstruyendo. Hay un montón de nuevas escuelas. Nos llamó la atención un hospital súper moderno. Und das ist natürlich alles folgend der russischen Narration. Y eso todo sigue la narración rusa. Natürlich ist für die Menschen, die hier geblieben sind, ist das wichtig, dass es Schulen gibt, dass es moderne Krankenhäuser gibt, eine Gesundheitsversorgung gibt. Naturalmente es súper importante para la gente aquí que haya escuelas, hospitales modernos, un sistema de salud. Und damit gewinnt Russland natürlich hier auch Menschen. Y así Rusia gana los corazones de la gente. De alguna manera los presenta como algo malo, como algo denunciatorio, pero realizan inversiones en una zona destruida, en educación, en salud, en las pensiones, y claro que la gente ahí quiere eso. ¿Qué va a querer? ¿Los bombazos de los ucranianos? Bueno, él lo presenta ahora como algo malo. Primero los rusos malos por la invasión y ahora malos por la reconstrucción. La constante del relato siempre los rusos malos, ¿no? Russland soll ja die Umsiedlung von mehreren 100.000 Menschen nach Mariupol planen. Siehst du da irgendwelche Anzeichen für? Rusia planea la relocalización de alrededor de 100.000 rusos hacia Mariupol. ¿Viste algún síntoma de este plan? Das sehe ich hier nicht, aber das macht natürlich aus russischer Sicht Sinn. No vi ningún proyecto de traslado de rusos hacia esta zona, pero lógicamente eso tendría sentido desde el punto de vista de los rusos. Diese Stadt ist, es ist etwa Schätzungen zufolge noch ein Drittel der Bevölkerung hier. Tendría sentido porque aquí hay hasta ahora más o menos un tercio de la población original anterior a la guerra. Die Wirtschaft hier wieder anlaufen soll, der Hafen und so weiter, dann braucht es Menschen und Russland hat natürlich... Cuando a medida que se vaya reactivando la economía, que comienza a funcionar más fuertemente el puerto y las actividades económicas, entonces van a necesitar más gente, naturalmente. Ein Interesse, russische Menschen hier anzusiedeln. Entonces va a haber interés tanto en la ciudad de Mariupol como en Rusia para el traslado de gente para trabajar en esta zona. Die Russifizierung von Landstrichen durch das Ansiedeln von russischen Menschen, das ist ja was in der Sowjetunion immer wieder passiert ist und was natürlich Geschichte hier hat. La rusificación de los territorios tomados por Rusia, bueno, tiene mucha historia aquí y la recordamos de los tiempos de la Unión Soviética. Por un lado, presentan el plan maléfico de rusificación, pero hace 5 minutos, recordarán en la misma entrevista, él remachaba que la gente de ahí básicamente aparecía hablando ruso, identificada con Rusia y que ellos rusos. Entonces, ¿qué rusificación? La gente ya rusa. Y recuerda los tiempos maléficos de la Unión Soviética, ¿no? Con los programas de rusificación, cuando también hace 5 minutos el mismo establecía el foco en la necesidad de gente en una ciudad con un tercio de la población y cuando recién comienza la reactivación de la economía, el puerto lo están reactivando aparentemente, pero después de la destrucción total no pudieron reactivar todo, lógicamente, en tan poco tiempo. Armin, letzte Frage an dich. Du sagst, es leben nicht mehr viele Menschen in Mariupol. Wer baut denn diese Stadt überhaupt auf? Armin, última pregunta. Nos decís que no viven muchas personas. ¿Quién reconstruye la ciudad? Bueno, nunca ha dicho no viven muchas, eso de que carecen de gente, básicamente lo dicho otra cosa, que un tercio de la población todavía aparece ahí por la guerra. Pero bueno, la pregunta interesante al final, lo de la reconstrucción. ¿Quién realiza la reconstrucción? ¿Quién realiza las obras?
Das sind ganz viele Menschen aus Russland. Also auf den Baustellen sehen wir viele Menschen aus Zentralasien. Bueno, hay muchos de Rusia, mucha gente de Rusia, vemos en las obras en construcción, mucha gente traída de Rusia, mucha gente de Asia Central. Aber auch wenn wir jetzt ins Krankenhaus gehen, Ärzte, Lehrer, die Bauleiter auf den Baustellen, das sind fast alles Menschen aus Russland. Pero también cuando fuimos a los hospitales, a las escuelas, a los maestros mayor de obra, por lo menos así lo llaman en la Argentina, los capataces, esa quizás la palabra más neutral, los capataces de las obras en construcción también son rusos. Zum Arbeiten hierher kommen. Son rusos que Amen. vienen para trabajar aquí a esta región. Ich danke dir sehr für deine Schilderungen aus Mariupol. Ich möchte noch von Armin, te agradezco mucho por tu descripción, bien enfatizado, por tu descripción desde Mariupol. Ulysses auf YouTube einen Kommentar vorlesen für dich. Er schreibt nämlich: Danke Acá te quiero leer un comentario de un usuario llamado Ulises en YouTube. für den Einsatz, unfassbar mutig. Muchas gracias por tu aparición, muy, muy valiente. Eso tampoco escrito por ningún usuario ni de YouTube ni del chat de CDF, sino es un comentario de la producción del canal y de la presentadora, porque este señor ahí jugando su empleo, por eso la cara de miedito de este pobre señor, presentando con un trabajo periodístico serio, recorrió la zona y recapituló lo visto, eso solo, incluso con aclaraciones y un intento de mantenimiento del relato, pero con la coherencia intelectual, la honestidad intelectual para el relato de lo visto. Por eso la señora, ay, muy valiente de tu parte. Y cuidado con las consecuencias. Dankeschön. Mach's gut, Armin. Bis Muchas bald. gracias. Alles Gute. Tschüss. Hasta la próxima. Adiós. Bueno. Demoledores y demoledoras. Hoy sí que demoliendo mitos más que nunca el canal, ¿no? A propósito de las repercusiones de esto, como una vez más la demostración de la total ausencia de libertad de expresión y las enormes presiones para quien, como en este caso, este señor, presente una mirada más o menos equidistante de esto. Aquí nada más y nada menos que la cuenta de Ole Nikolenko, un alto funcionario ucraniano, portavoz, efectivamente, perdón quería la consulta en Google, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, nada más y nada menos que el portavoz oficial. Y aquí el tuit contra este señor, atención, podemos aquí la traducción al español, sí. Distorsionar la realidad no es periodismo. Además, ZDF, Canal 2, el canal público, la visita del jefe de la oficina de Moscú a la ocupada Mariupol sin el consentimiento de Ucrania violó la legislación ucraniana. Llamamos al Canal 2, al canal público de televisión, a dar una explicación oficial. La violación de las leyes de Ucrania puede afectar el trabajo futuro de los medios de Ucrania, con amenazas. Con amenazas. Claro, este señor, si quería una nota desde Mariupol, en control de Rusia de hace más de un año, debía llamar a las autoridades ucranianas para solicitar la autorización y, de hecho, presenta directamente la amenaza de que a partir de ahora los periodistas alemanes en Ucrania podrían aparecer en problemas, ¿no?, por esta violación, esta supuesta violación. La violación de las leyes de Ucrania puede afectar el trabajo futuro de los medios en Ucrania. Querían que solicitara la autorización de Ucrania. Bueno, si van a realizar un reporte en Crimea, también deberían solicitar la autorización del propio Zelensky para esto. Bueno, este es el grado de autoritarismo, sí, de ausencia de los principios básicos de libertad de expresión, de libertad de prensa, en palabras de un vocero oficial, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y con las autoridades alemanas generalmente respondiendo a este tipo de cosas y convalidando este tipo de aprietes, este tipo de extorsiones y de amenazas, ¿sí?
Demoledores, demoledoras, vamos a redondear la transmisión del día de hoy aquí porque ya parecemos retrasados para el encuentro demoledor aquí en Bogotá con los seguidores y las seguidoras del canal. En un ratito en Trementina Artes, recuerden la dirección aparece ahí en la pestaña de comunidad. Mañana, como siempre, como todos los domingos, el domingo pasado realizamos una excepción debido a nuestras vacaciones, pero recomenzamos las charlas de los domingos con nuestro queridísimo Fernando Moragón. Y por cierto, la semana próxima, ya desde Alemania, desde Berlín, recomenzamos las charlas con el resto de los invitados. Así que una vez más, el canal, después de una semana de vacaciones, el canal reactivado a pleno. Y por cierto, van a aparecer muchas novedades. Vamos a presentar muchas novedades en las próximas semanas respecto al canal. Beatriz Pulido nos acompañó en la moderación, como siempre. Un beso grande, Beatriz, para vos y a todos los demoledores y demoledoras. Los queremos un montón. Gracias por acompañarnos. Ayúdennos con el like, con el pulgar arriba y hasta mañana. Chau, chau, chau.